Soy Gaby Tlaseca y como siempre, bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de martes de Debate 22. Hoy tengo el enorme gusto de platicar justamente para este espacio, en este gran inicio de temporada, con un hombre que ha entregado su vida a la defensa de los derechos humanos. Hugo Chávez lo expulsó de Venezuela acusándolo de hacer el trabajo sucio del imperio. Álvaro Uribe lo acusó de embajador de las FARC en Washington. Con Fidel Castro negoció toda una noche la liberación de presos políticos. Me refiero a José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien por cierto dejará este cargo en febrero próximo, y hoy tenemos una charla muy interesante con él y le agradezco infinitamente. José Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto. El gusto es mío, Gaby. Muchas gracias por invitarme. Un placer, eres una gran personalidad en el tema, en la materia, en muchos sentidos, y por eso te queríamos aquí en esta mesa de Debate 22. Tú has dicho, José Miguel, que América Latina está en un muy mal momento, probablemente el peor en los últimos 30 años. Ha habido cambios económicos, políticos, sociales, incluso un poco agravados por la pandemia que estamos viviendo. ¿Cuál es el estatus, pues, de los derechos humanos en nuestra región? Mira, Gaby, los derechos humanos, para ser debidamente protegidos, para florecer, para desarrollarse, requieren de un marco jurídico que los proteja. Y el ideal es la democracia. El ideal es el respeto por el Estado de Derecho. Si no hay democracia, si no hay respeto por el Estado de Derecho, eso naturalmente se va a traducir en muy corto plazo en graves violaciones a los derechos humanos. El problema que ha surgido en los últimos años en América Latina es que los ciudadanos han ido crecientemente perdiendo la fe en el sistema democrático. Un sistema que contó con el apoyo mayoritario, pero que cada vez son más los ciudadanos que no se sienten interpretados o felices con un sistema que ha fallado en muchos sentidos, por ejemplo, en mejorías de los servicios públicos, salud, educación pública, los salarios no se han logrado mejorar en cuanto a su poder adquisitivo. Aquellos que les preocupa la corrupción sienten que el problema continúa eternamente, o la gran mayoría que teme por los niveles de inseguridad también sienten que los políticos se hacen elegir, llegan al poder y luego la situación sigue igual. Eso ha permitido que, tanto en México como, por ejemplo, Brasil, ¿no?, países que son los dos grandes gigantes de América Latina, los electores hayan optado por elegir a líderes populistas, es decir, a caudillos que se presentan como antisistemas, se presentan como una opción que viene a transformarlo todo, a rechazarlo todo, a reconstruir, a refundar la nación, y no respetan las garantías fundamentales propias de un sistema democrático, intentan acumular poder, claro. Se van contra los medios de comunicación, contra la sociedad civil. Lamentablemente es lo que estamos viendo en México y es también lo que estamos viendo en Brasil y en otros países de América Latina. ¿Cómo es posible que países que se llaman una democracia, te pongo el ejemplo que hemos platicado tú y yo en otras dimensiones y espacios, el caso de Nicaragua, ¿no? Se puede hablar de un sistema democrático donde el presidente que se acaba de reelegir, Daniel Ortega, pues encarcela a todos los opositores y está en contra de cualquiera que piense diferente a él, debilitando las instituciones. ¿Este tipo de democracias hacia dónde van, si es que todavía pueden llamarse democracias? No, Gaby, no. Eso no es democracia, ¿no? Lo que existe en Nicaragua, en Venezuela o en Cuba son dictaduras consolidadas. Allí no hay ni siquiera una fachada democrática. Allí lo que gobierna es un régimen tiránico que decide quién va preso y quién no, que decide qué se publica o qué está prohibido, impone la censura. Y lo que buscan es simplemente perpetuarse en el poder, se apoyan en el poder que les da las fuerzas de seguridad, el ejército, la policía, y cometen masivas y graves violaciones a los derechos humanos. En América Latina lamentamos que existan 3 dictaduras ya consolidadas.
eso, digamos, ahí ni siquiera cabe la posibilidad de describirlos o calificar esos experimentos dictatoriales como democracias. Lo grave es que el resto de las democracias latinoamericanas, incluyendo aquellas que están dirigidas por populistas autoritarios como el caso de México o el caso de Brasil con Bolsonaro, no logran unir esfuerzos eficaces para contrarrestar lo que hacen estas dictaduras. Y, por ejemplo, en el caso de México, se refugia en el mal llamado concepto de la autodeterminación o no injerencia a los asuntos internos, cuando en realidad los ciudadanos en Nicaragua no han tenido la posibilidad de autodeterminarse, de elegir libremente sus autoridades. Pero allí esa es la excusa, el pretexto que utilizan gobernantes de corte autoritario, pero donde todavía existe democracia, o sea, en México y en Brasil, como también yo diría en El Salvador, a pesar de Bukele, existe una democracia débil, pero que se trata de defender frente a los caprichos de aquellos que están actualmente gobernando. Claro, y qué dices, es una democracia endeble por lo que estamos platicando, ¿no? El descrédito, el debilitamiento justamente de estas democracias. Ahora, en 30 años que has estado al frente de Human Rights Watch para las Américas, ¿cómo ha cambiado la situación en la región? Porque parecería que las democracias habían sido como la utopía de que en estas los pueblos podrían tener pues beneficios en muchos sentidos. Sin embargo, estamos comprobando que pasamos en muchos casos de democracias a dictaduras. Entonces, algo está sucediendo y algo ha sucedido en estos años en la región. Mira, Gaby, en plena Guerra Fría, cuando el mundo estaba dividido entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y en otras palabras, entre comunistas y anticomunistas, ¿no? Más o menos así se ordenaba el panorama a nivel de la comunidad internacional. América Latina sufría gobiernos dictatoriales, la gran mayoría militares de derecha dictatoriales. En el caso de México, lo que ustedes vivieron durante 70 años, que fueron sucesiones de un mismo partido, es decir, un sistema de partido único, como lo fue el PRI por 70 años, que gobernó sobre la base del fraude electoral sistemático. Esa era la realidad, yo te diría, hasta avanzados los 80s, inclusive los 90s. Felizmente, a raíz de las transiciones que se fueron dando en Sudamérica en particular y también los acuerdos de paz en Centroamérica, se empezó a construir una mayor credibilidad y fe en el sistema democrático. Y México no fue ajeno a ese proceso. De hecho, ustedes también tuvieron una transición y la elección de Vicente Fox así lo demostró. Una transición hacia un sistema democrático representativo con reglas del juego claras, con unos mecanismos de control para defender el voto, la elección, para que la elección no siguiera siendo fraudulenta. México logró desarrollar, al igual que Brasil, al igual que Chile, Argentina, Perú, instancias que no son perfectas, pero que representan en buena medida la fe de las grandes mayorías en un sistema democrático, fe que se ha ido perdiendo con el curso del tiempo. ¿Qué te parece, José Miguel Vivanco, si hacemos una muy breve pausa y regresando platicamos renglón por renglón? ¿Qué pasa en el tema de periodismo y derechos humanos, mujeres, derechos humanos, niños y derechos humanos en la región? Porque también aquí hay cosas muy importantes que se tienen que destacar, si me lo permites. Por supuesto. Hacemos una pausa, ya volvemos, platicamos con José Miguel Vivanco, quien es el director para las Américas de Human Rights Watch. Por cierto, dejará el cargo y vamos a ver qué retos tiene también por delante. Hacemos una pausa, ya volvemos.
Platico con José Miguel Vivanco, quien ha estado al frente de Human Rights Watch para las Américas durante 30 años. Platicamos del estatus de los derechos humanos justamente en la región. José Miguel, ver qué pasa en el mundo, en la región, con nuestros vecinos más próximos, es prepararnos para entender cambios sociales, políticos y económicos. El caso de Nicaragua, ya lo platicábamos con Daniel Ortega, la llegada de la primera mujer presidenta a Honduras, la oposición ganando terreno lentamente en Venezuela contra Maduro, la llegada de Gabriel Boric a Chile, los juicios contra decenas de manifestantes en Cuba y el arresto de las damas de blanco, Haití sumido en una profunda crisis. En fin, ¿qué valoración haces de la región en todo lo que está ocurriendo, acentuado, por supuesto, ya lo decíamos, por la pandemia? Mira, la situación a nivel regional yo diría que es de gran incertidumbre. Hay cambios muy profundos que se están experimentando. En gran medida, el problema reside en que los ciudadanos, las mayorías, han ido perdiendo la fe en la alternancia en el poder. Durante, yo me atrevería a decir, los últimos 25 años, los ciudadanos creyeron que las elecciones eran la oportunidad para premiar o castigar al gobierno de turno. Y entonces los resultados electorales muchas veces reflejaban la elección de la oposición. No necesariamente porque el país girara hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia el centro. Yo no creo que sea una cuestión tanto de carácter ideológico como más bien un mecanismo que les permitía a los ciudadanos premiar o castigar a aquellos gobiernos que cumplían con sus promesas electorales. Esa opción de alternancia en el poder se ha ido agotando y lamentablemente ha ido surgiendo el sentimiento en buena parte de los ciudadanos que todos son lo mismo, que los políticos, tanto de un sector como de otro, son unos impostores que prometen y no cumplen. Y eso es lo que ha pavimentado el camino para un Andrés Manuel López Obrador, en el caso de México, o para un Bolsonaro, en el caso de Brasil. Si te fijas, se trata de líderes políticos del espectro ideológico opuesto, uno de izquierda y el otro de derecha, pero que gobiernan de un modo muy similar. Gobiernan casi haciendo culto a la personalidad del líder, en este caso del caudillo, y tratan de desmantelar todos los mecanismos propios de control del Estado de Derecho. Esa es más o menos, ese es el fenómeno que se ha ido reproduciendo, desgraciadamente, en buena parte de la región, y eso es lo que genera, obviamente, gran preocupación y gran temor respecto de lo que son las condiciones quien gobierna es un iluminado, un mesías, que sobre la base de su retórica y discursos promete solución a problemas reales, pero con opciones que no son serias, que no son rigurosas. Y aquí hay otro punto que tú has destacado mucho en la región, el tema del periodismo y los derechos humanos, cómo cada vez más periodistas son agredidos por ejercer su profesión, por no quedarse callado. El caso, regresamos a Nicaragua, ¿no? Donde se ha encarcelado a los directores editoriales de algunos medios, a muchos empleados de medios de comunicación, simplemente por pensar diferente al gobierno en turno. ¿Cómo está este asunto de periodismo y derechos humanos en la región? Mira, los casos de Nicaragua y de Venezuela son dictaduras y allí el dictador es el que pone las reglas del juego. Y si decide encarcelar periodistas, así como encarcelar a los líderes de la oposición, lo hace con total desparpajo, sin rendirle cuentas a nadie. Una situación distinta es la que ocurre en países como México, nuevamente, donde el periodismo, el ejercicio del periodismo es una actividad de alto riesgo. También lo es, por ejemplo, en Colombia, en varios países de Centroamérica. Los periodistas, y hasta en Brasil, corren altos riesgos. ¿Y por qué los corren? Porque
la capacidad de los sistemas judiciales, de los aparatos de justicia, para hacer justicia, es decir, para identificar a los responsables de la corrupción o de un delito grave, de un homicidio, de una masacre, de un abuso. La capacidad del lo único que la gente realmente conoce y lo único que cuenta es lo que publican los medios. De allí la importancia del trabajo de periodistas independientes, que pueden ir con gran esfuerzo atando cabos y descubriendo la verdad respecto de un hecho que es un abuso de poder o, o temas de narcotráfico, o lavado de activos, lavado de dinero, hechos de corrupción como los que lamentablemente conocemos a diario en América Latina. Y allí los medios cumplen un rol fundamental, que muchas veces esa información no es debidamente asumida e investigada por los jueces, por los tribunales, por las limitaciones que comentábamos. Pero a lo menos los medios sacan esa información a la luz pública. Los mafiosos, los poderosos, lo que hacen es castigar y tratar de censurar a esos periodistas, amenazándolos o inclusive como el caso de México, uno de los países de más alto riesgo en el mundo para el ejercicio del periodismo, los matan, los asesinan con unos altos índices de impunidad. Regresamos, si me lo permite, después de esta pausa para platicar de los mecanismos de protección justamente que llevan a cabo algunos gobiernos en la región para proteger a los periodistas y cómo estos, pues, lamentablemente no sirven para nada, y descubrir desde el trabajo de Human Rights Watch el por qué, si me lo permites. Regresamos después de esta pausa, José Miguel. Ya volvemos, quédense con nosotros. ¿Qué retos se enfrenta Latinoamérica? De Human Rights Watch por 30 años. José Miguel, decíamos antes de la pausa, ¿cómo están funcionando, si es que funcionan, estos mecanismos de protección para periodistas en la región? ¿Qué opinión tienes al respecto? Mira, son fundamentales, ¿no? Si no hay realmente posibilidades que el Estado pueda reaccionar a los primeros síntomas, los primeros indicios, las primeras sospechas que un periodista está en riesgo y está sufriendo algún nivel de amenazas, el Estado tiene la obligación de acercarse a ese periodista y hacer una evaluación del riesgo. Es decir, técnicamente hablando, examinar de qué problema se trata. No estoy hablando de una investigación judicial necesariamente. Lo que estoy hablando es contar con especialistas que puedan determinar qué tan seria son las amenazas, probablemente de dónde provienen, y sobre esas bases diseñar un esquema de protección, un sistema de protección, que puede ir desde un chaleco antibalas, ¿no?, a un policía en la puerta, o un policía en el lugar de trabajo, hasta un auto blindado, o escoltas, ¿no? Uno de los pocos países que creo que ha tomado este problema con mayor seriedad y ha avanzado en mecanismos de protección, yo diría bastante eficaces, no son perfectos, pero tienen altos niveles de eficacia, es Colombia. Lamentablemente en México esto todavía no se toma en serio, y esa es una de las razones por las cuales incluso aquellos periodistas que son amenazados y que acuden al Estado a tiempo para que los proteja, aún así muchas veces son víctimas fatales, como lo hemos visto en el caso reciente en Tijuana y en muchos otros similares, o siguen siendo objeto o víctimas de amenazas.
Claro, te refieres a Lourdes Maldonado, quien hace 2 días justamente fue asesinada en Tijuana. Ahora, hablando, porque tenemos poco tiempo, de derechos humanos y mujeres, un tema también polémico en la región, ¿cómo encontrarías el estatus de este asunto? Bueno, en ese tema, lamentablemente tampoco ha habido suficiente apertura por parte de las autoridades. Es lamentable que el gobierno actual de México, de Andrés Manuel López Obrador, y el propio presidente, y no una, sino varias veces, cuando se le pregunta sobre este tema, y por ejemplo, la situación de mujeres que son asesinadas, el feminicidio en México, en algunas zonas del país con índices altísimos y total impunidad, él lo toma como si se tratara de una ofensa personal, como si se tratara de una especie de campaña de descrédito contra él y su gobierno. Y no entiende que estamos hablando de un fenómeno que lo antecede. Esto no surge con el actual gobierno. Esto es un problema, yo diría, endémico en el caso de México, la violencia contra las mujeres, la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, pero que no está solo en México, también en Brasil, en Argentina, en Perú, en toda la región. En algunos países se han tomado resguardos importantes y se han generado instancias, incluso de tipo policiales, especializadas para ofrecer a las mujeres un grado de protección y también a nivel de las fiscalías se crean unidades de fiscales que están dirigidas exclusivamente a examinar esta materia. En la medida en que los gobernantes no tomen este tema en serio y no adopten medidas concretas dirigidas a paliar este fenómeno, creo que lamentablemente los derechos de la mujer en este ámbito, como también en otros, y me refiero, por ejemplo, a los derechos reproductivos de la mujer, la posibilidad que puedan, cuando son víctimas de una violación sexual o su vida está en peligro, puedan interrumpir el embarazo con el apoyo del Estado y de médicos competentes y no recurrir a un aborto clandestino como muchas veces ocurre en América Latina. Lamentablemente estos temas no son prioritarios hoy día en gran parte de nuestros países. Pues hay muchos pendientes, pero me gustaría, porque nos quedan 3 minutitos, preguntarte qué sigue para ti, desde dónde continúas con esta lucha después de estos 30 años al frente de Human Rights Watch para las Américas. Platícanos. Mira, Gaby, gracias por la pregunta. Yo lo que espero hacer después de 30 años es, en lugar de seguir denunciando abusos, voy a buscar maneras de prevenirlos. Y para eso tú te preguntarás, bueno, ¿se podrán prevenir los abusos? Se puede. Obviamente no con dictaduras, ¿no? Una dictadura está casi por definición destinada a violar masiva y sistemáticamente los derechos básicos, pero sí con algunas autoridades. Yo tengo, por ejemplo, la intención de trabajar con algunos gobernantes, algunos gobernadores de estados, por ejemplo en México, que estén realmente inspirados e interesados en abordar temas tan importantes como el tema migratorio, o temas de seguridad, o temas de transparencia o de lucha contra la corrupción, y ofrecerles una asesoría para mejorar las políticas públicas. Pero no es cuestión de mejorar el discurso o el papel, verificar si en la práctica, en ese estado, se están atendiendo las necesidades básicas desde el punto de vista de derechos humanos. Yo creo que hay un espacio, yo creo que hay autoridades con las cuales uno puede hacer este tipo de interlocución, tanto en México como en el resto de América Latina. Que así sea. José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, muchas gracias por esta conversación, por vertir tus puntos de vista sobre esta mesa, que por supuesto están a debate de todo el público que siempre nos ve y nos sintoniza. Muchas gracias. Gracias a ti, Gaby, por esta invitación. Sobre todo, gracias a ustedes, a nuestra querida audiencia de Debate 22. Soy Gaby Clasé, que ya saben que tenemos una cita todos los martes en punto de las 9 de la noche. Y muchas gracias por permitirnos arrancar, pues, desde el día de ayer, una nueva temporada a mí y a todos los que formamos parte de este equipo. Buenas noches.